Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con gran interés, especialmente si son fans de las telenovelas turcas y, en particular, de las parejas que roban suspiros en la pantalla. Vamos a sumergirnos en las recientes declaraciones de Burak Özçivit, quien ha decidido aclarar de una vez por todas las diferencias que pudieron existir o que la prensa ha especulado sobre su relación profesional con su coprotagonista, la talentosa Neslihan Atagül. Así que pónganse cómodos porque vamos a desgranar todo lo que él ha dicho, analizando sus palabras y lo que esto significa para los seguidores de Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos aquí. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribir y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empecemos. Como muchos de ustedes recordarán, Burak Özçivit y Neslihan Atagül formaron una de las parejas televisivas más icónicas de los últimos tiempos con su participación en Kara Sevda. Sus personajes, Kemal y Nihan, conquistaron corazones en Turquía y en innumerables países alrededor del mundo. La química entre ellos era palpable y, como suele suceder cuando dos actores comparten una conexión tan fuerte en pantalla, las especulaciones sobre su relación fuera de cámaras no tardaron en aparecer. Hubo rumores y más rumores sobre posibles desacuerdos, malentendidos, o simplemente la distancia que a veces se crea entre compañeros de trabajo después de un proyecto tan intenso. Es normal, ¿verdad? Trabajar juntos en algo tan demandante puede generar tensiones, o simplemente que cada uno siga su propio camino profesional y personal. La prensa, siempre ávida de una buena historia, a menudo amplifica estas pequeñas cosas, y antes de que te des cuenta, se crea un relato que no siempre se corresponde con la realidad. Pues bien, recientemente Burak Özçivit ha tenido la oportunidad de hablar sobre esto en una entrevista, y ha sido bastante directo al respecto. Lo que él ha querido dejar claro es que si bien el tiempo que pasaron juntos en el set de Kara Sevda fue increíble y fructífero, cualquier diferencia que haya podido existir ha sido simplemente parte de la dinámica natural de un proyecto de gran envergadura y, sobre todo, que nada de eso afectó su relación profesional ni mucho menos su respeto mutuo. Ha enfatizado que la experiencia de grabar una serie tan exitosa como Kara Sevda es un desafío que une al equipo de una manera muy especial. Él mismo ha dicho que el hecho de haber compartido tantos momentos, tantas horas de rodaje, tantas emociones intensas, crea un vínculo, y que es natural que en ese proceso haya habido momentos de mayor cercanía y otros donde quizás cada uno se centraba en su propio espacio para dar lo mejor de sí. Lo más importante que Burak quiso transmitir es que no hubo un conflicto grave o una enemistad latente entre él y Neslihan. Simplemente se trata de dos profesionales que trabajaron juntos en un proyecto que los catapultó a la fama internacional. Él ha expresado un profundo respeto por el talento de Neslihan, destacando su dedicación y su capacidad para dar vida a Nihan de una manera tan conmovedora. Según sus palabras, el éxito de la serie se debió en gran parte a la sinergia que lograron crear en pantalla, y eso es algo que él valora enormemente. No ha habido, según él, ninguna guerra fría o un drama oculto que haya ensombrecido su relación. Lo que ha existido y lo que él ha querido recalcar es un ambiente de trabajo profesional y colaborativo. Él ha mencionado que una vez que las cámaras se apagaban, cada uno volvía a su vida personal. Y es ahí donde las cosas pueden tomar rumbos diferentes. Las vidas personales de los actores, sus familias, sus otros proyectos, sus tiempos de descanso, todo eso es independiente del trabajo. Y así debe ser. Lo que sí ha querido subrayar es que nunca hubo un ambiente de hostilidad. Por el contrario, sentía admiración por el trabajo de Neslihan y asumimos que ella sentía lo mismo por él. El hecho de que no se vean o no compartan públicamente con tanta frecuencia desde que terminó la serie no significa que haya habido un problema. Simplemente cada uno ha seguido su carrera, ha asumido nuevos roles, y sus vidas han seguido adelante. Y esto, de hecho, es algo saludable. Mantener una relación profesional sana y respetuosa es fundamental, y no siempre significa una amistad íntima fuera de las cámaras. Burak ha sido muy claro al desmentir cualquier rumor de envidias o competencia desmedida entre ellos. Ha recalcado que el éxito de Kara Sevda fue un éxito colectivo y que él y Neslihan eran piezas clave de ese engranaje. Cuando uno triunfa en un proyecto así, se espera que todos los involucrados celebren, y él ha dado a entender que así fue. Ha puesto un énfasis especial en que la relación entre ellos siempre se basó en el profesionalismo y el respeto mutuo, y que las especulaciones de la prensa a veces van más allá de la realidad.
A veces los medios buscan crear una narrativa, y si no hay un drama real, lo inventan o lo magnifican. Y en este caso parece que Burak ha querido poner un freno a esas conjeturas. Él ha llegado a decir, o a dar a entender, que la gente tiende a confundir la química en pantalla con una relación personal intensa y continua. Y sí, es comprensible. Cuando ves a dos actores que interactúan de manera tan creíble y apasionada, es natural que la audiencia quiera que esa conexión se extienda a la vida real. Sin embargo, como bien sabemos, el mundo de la actuación es complejo. Ellos son intérpretes y lo hacen brillantemente. Y esa brillantez no siempre se traduce en una amistad inquebrantable fuera del set. Lo que sí ha querido dejar muy claro es que el recuerdo que tiene de trabajar con Neslihan es muy positivo y que la considera una colega muy talentosa y profesional. Además, ha sugerido que la intensidad de Karasevda pudo haber llevado a algunos a pensar que su relación era más profunda de lo que era, o que cualquier diferencia sería necesariamente un gran conflicto. Pero la realidad, según él, es mucho más simple. Fueron compañeros de trabajo, compañeros de un éxito monumental, y como tal, mantuvieron una relación profesional y respetuosa. Ha sido un intento de traer calma y claridad a las mentes de los fans que quizás se han preocupado por este tema. Él ha preferido ofrecer una visión más aterrizada de lo que sucede en las producciones televisivas de este calibre. Ha sido interesante ver cómo ha manejado la pregunta, porque no ha sido evasivo. Ha respondido de forma directa, y con un tono que denota madurez y profesionalismo. No ha buscado culpar a nadie ni a nada, simplemente ha ofrecido su perspectiva. Ha reiterado que el tiempo que pasaron juntos fue valioso, que se apoyaron mutuamente en el set y que salió de esa experiencia con un gran recuerdo de su compañera. Y creo que eso es lo más importante, ¿no creen? Que dos profesionales puedan trabajar juntos en un proyecto tan ambicioso, crear algo tan impactante para el público, y al finalizar, mantener un recuerdo positivo y un respeto mutuo. En resumen, Burak Özçivit ha aclarado que las diferencias que pudieron existir entre él y Neslihan Atagül durante las grabaciones de Karasevda no fueron más allá de las dinámicas normales de un set de filmación. Ha desmentido categóricamente cualquier rumor de enemistad o conflicto grave, y ha resaltado el profundo respeto profesional que tiene por su coprotagonista. Según él, la química en pantalla y la intensidad del proyecto no implicaron necesariamente una amistad íntima fuera de cámaras, sino una sólida relación de trabajo enfocada en entregar lo mejor de sí mismos. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este análisis de las declaraciones de Burak Özçivit les haya resultado interesante y esclarecedor. Como siempre, agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Les sorprenden sus declaraciones? ¿Creían en los rumores de diferencias? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y siempre respondo. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.